Buen día, hermanos. El día de hoy voy a compartirles un pensamiento que tiene que ver con la pronta llegada de la Navidad. Ya estamos en diciembre y pensaba que en muchas ocasiones o en muchos años las fiestas vienen y se van antes de que hayamos tenido la oportunidad de centrarnos en la verdadera razón de la Navidad. Y no digo simplemente pensarlo en una cena, compartir un pensamiento una vez o meditarlo ese mismo día, el 24 y el 25 y listo. Y pensando en eso, me, me encontré con una celebración que me tocó estudiar también en teología católica, que debo cursar prácticamente todos los años en mi universidad, pero que empecé a notar que esa celebración también se hacía en otras iglesias no católicas. Es el Adviento. El Adviento sirve, les cuento más o menos qué es esto, qué es esto del Adviento. Sirve como una temporada de anticipación y de reflexión que conduce a la Navidad. Traducido del latín original, Adviento significa llegada, aproximación o venida importante. Es un tiempo que está marcado por el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho y la anticipación de todo lo que va a hacer. Se mira al pasado, al nacimiento de Cristo, en este mundo hecho hombre, pero también al futuro, para poder estar preparados para aquella segunda venida de Cristo, cubierto de gloria y cubierto de poder. Esto es lo que los católicos conocen o lo nombran como la parusía. Y como es costumbre en la Iglesia Católica, tienen cientos de ritos, de liturgias, de formalidades que vienen junto con esta celebración. Cosas que carecen totalmente de importancia, que no voy a tener en cuenta. Lo que sí me gustaría pensar es en la finalidad original de esto. Esa finalidad que entre todos esos rituales y liturgias, de nuevo como es costumbre en la Iglesia Católica, se perdió completamente. Este pensamiento original lo voy a dividir en cuatro temas que tienen que ver con esta preparación: esperanza, paz, gozo y amor. El primero de ellos es la esperanza. Una vez en una noche oscura, una multitud de ángeles apareció para proclamar que después de años de espera había llegado la esperanza del mundo, un bebé llamado Emanuel, Dios con nosotros. Y no hay esperanza más grande que ese nombre, Dios con nosotros. Este tiempo nos sirve como recordatorio de que tenemos acceso a esa misma esperanza que tenían los pastores esos años atrás. Saber que el Dios del universo se inclina para escuchar nuestro llanto, para sanar nuestros corazones. No importa las circunstancias, no importa los problemas, podemos confiar en que hay certeza en las promesas escritas en la palabra de Dios. Y entonces podemos encontrar esperanza aún en años tan difíciles como estos que pasamos. Leemos en Isaías 9:2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hemos encontrado esa luz en medio de tantas tinieblas. Unos versículos más adelante, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quizás en una situación difícil estás pasando y necesites de un consejero, quizás sentís que ya no podés más, porque no tenés más fuerzas y necesitas un Dios fuerte. Quizás necesites el cariño, el amor, el abrazo de un Padre eterno. Te encontrás en conflicto, en medio de un conflicto, y necesitas de un príncipe de paz. Hemos sido bendecidos con todo esto resumido en una persona, en la persona de Jesús, cuando vino a este mundo a nacer en Belén. Pero luego también tenemos el segundo punto, que es la promesa de paz. Cuando vemos que el ángel anuncia el nacimiento de un Salvador, lo primero que les advierte a los pastores es que no tengan miedo. Y cuando Jesús hablaba de
cuando ya el mundo no le iba a ver más a Él, decía que no nos iba a dejar huérfanos. Y en ese mismo discurso dijo también en Juan 14:27, unos versículos más adelante, dice: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y quizás necesitemos que Dios nos guarde con esa perfecta paz. No porque Él no cumpla su promesa y hayamos perdido esa promesa, sino que nosotros no tenemos nuestra mente fijada en Él. Si ponemos nuestra confianza en Él, entonces ahí seremos saciados de esta paz que tanto necesitamos en este mundo que está lleno de preocupaciones, lleno de ansiedad, de miedos, de problemas, de inseguridades económicas, de problemas políticos, etcétera, etcétera, de tantas cosas que podemos nombrar. Podemos encontrar aún así la paz en todas estas cosas, no porque, justamente porque ponemos nuestra mirada en Dios y no en las cosas de aquí abajo. Por tercer punto, podemos ver el gozo que fue puesto entre nosotros. Leemos en Mateo capítulo 2, versículos 10 al 11, dice: Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y puede ser difícil, pensaba que puede ser difícil sentirse alegre o gozoso en el periodo previo a la Navidad. Muchas veces las fiestas son estresantes, son agitadas, o incluso pueden llegar a ser solitarias y dolorosas por la nostalgia, por ejemplo, de haberlas celebrado con gente que ya no están, o por muchos otros motivos personales que pueda tener cada uno. Pero el gozo que representa la llegada de Jesús no es condicional ni pasajero, es un gozo que dura, es inquebrantable. El nacimiento de Jesús no fue la llegada real que muchos esperaban, y aún así fue lo que cambió todo. En un instante el Hijo de Dios que estaba en su trono se convirtió en Dios con nosotros, y más de 2000 años después, este mundo todavía se regocija y se goza de su llegada. Te invito también en este tiempo a deleitarte con la maravilla de este nacimiento de Jesús, que se hizo Emmanuel, se hizo Dios con nosotros, y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Hoy podemos también experimentar el gozo de su llegada y de su presencia para siempre. Por último punto, ya vamos a ver el amor. El nacimiento de Jesús fue una expresión física de aquel gigante, de aquel extravagante amor de Dios por la humanidad. Nunca vamos a poder alejarnos del amor de Dios. No existe muestra de amor tan grande, aún antes de que nosotros le amemos, y aún a pesar de que nuestro amor tan carnal y con fallas, Él nos amó primero. Y no es un amor incondicional, que no pide nada a cambio. A través del gran amor de Dios somos capaces de entender esa importancia de la Navidad. Y gracias a eso nosotros podemos amarle a Él también, y por medio de Él también podemos amarnos entre los hermanos, e incluso también podemos amar a aquellos que no son nuestros hermanos y al prójimo, como dice la Biblia. Justamente el versículo más famoso de la Biblia, el que todos conocemos de memoria, en Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También leemos en Juan 4, 9 y 10, dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ojalá que podamos meditar durante todos estos días aquello que significó el nacimiento de Cristo, y despojándonos de cualquier prejuicio que pueda generar un título como puede ser Adviento, sin pensar en rituales, sin pensar en liturgias, en solemnidades,
simplemente preparando nuestro corazón para poder no solo entender, sino que poder vivir el verdadero significado de la Navidad y su importancia para nuestras vidas, también en lo práctico. No porque la fecha tenga algo especial, es más, probablemente Jesús ni siquiera nació un 25 de diciembre, e incluso que la fiesta de Navidad nació como una fiesta pagana en honor a Baal y otros dioses con D minúscula y entre comillas, sino que por el significado de conmemorar ese gran suceso, que no importa en qué fecha exacta ocurrió, pero sabemos que pasó y lo recordamos con fe. Pero también esto tiene un segundo propósito que dije al principio. Desde que Isaías profetizó el nacimiento del Mesías, pasaron cientos de años hasta que pasó. Y vemos también cómo el pueblo de Dios esperaba esa llegada de un Salvador, esa llegada de un Mesías. Nosotros también tenemos la promesa de que el Salvador va a volver a buscarnos. Y debemos velar por esto y debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. ¿Estamos preparados para reunirnos con Él? No digo simplemente de ser salvos, sino de cómo nos encontrará Dios. Nos dirá, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué mejor tiempo que este en el que conmemoramos su primer venida para prepararnos también a su vez para la segunda venida? Repito, no porque sea una fecha especial o que Cristo va a volver un 25 de diciembre y nos preparamos entonces para eso, nada de eso. Es una práctica que podemos adoptar incluso en cualquier etapa del año. Es más, lo deberíamos hacer siempre. Pero preparemos nuestros corazones para hacer una digna memoria de su nacimiento y también para poder esperar su próxima venida como Él quiere. Muchas gracias por este tiempo y que el Señor los bendiga.